Pregunta, ¿qué tal fue en Tierra Santa? ¿Con los ojos y los oídos bien abiertos vio u oyó algo, alguna revelación, alguna señal, alguna pista sobre el hijo varón o las primicias? Bueno, yo tengo que decir que yo no tengo nunca revelaciones así como ni oigo voces ni cosas de esas, ¿no? O sea que todo lo que yo trabajo pues es, pues eso, por el trabajo, por las inspiraciones que tengo, con lo que ve cualquiera, con lo que cualquiera puede ver. ¿Eh? Bien, pues entonces, pues les voy a decir una pequeña parte porque no me ha dado todavía tiempo a construir todo el relato completo, pero sí algunas cosas de acuerdo con lo que me pregunta esta pregunta, ¿no? Por un lado, Galilea es una región verde, frondosa, con un lago. A mí me recordaba mucho el lago Chapala en México, que también estuve. Pues es a mí recordaba pues la Tierra Nueva, comparado con lo que Judea luego es. Judea es más desértico, más el Mar Muerto, todo eso. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, esta primera imagen es del Monte de las Bienaventuranzas, se ve aquí el mar de Galilea. Aquí, pues, se dan paseos a los turistas, pues por lo menos hay 6 o 7 barcos siempre constantemente dando vueltas y cabe en cada barco, pues, todo nuestro grupo cupo en un solo barco, que éramos 108 o algo así. Y después aquí esto es una construcción benedictina, una iglesia benedictina en una zona de la multiplicación de los panes, y esto es en Caná de Galilea, pues una dicen, de las metretas de piedra que se las llenaron de agua para ser convertidas en vino. Pero bueno, sobre estas fotos yo quería decir, bueno, por un lado, cosas ya a lo mejor sin orden, ¿no? Desde el lago Galilea, una de las cosas que el guía señaló allí como diciendo, pues, eh, una cosa más, ¿no? Pues eran las montañas donde se escondieron los macabeos. Claro, mis ojos enseguida recordaron que los macabeos es la primera abominación de la desolación. Entonces en Galilea, pues, lugar de tierra nueva, pues hay que pasar por la abominación de la desolación, ¿no? En, en los días del viaje que yo he tenido, pues prácticamente todos los días llovió, menos uno. Y entonces, pues en el lago, pues encima además subió un poco el vientecillo y terminamos todos calados, ¿no? Todos los 100 que iban en el barco, por la lluvia principalmente, pero por las salpicaduras de las olas, etcétera, hasta el punto que estaba previsto que se diera allí una pequeña homilía y no fue posible parar el barco para dar ninguna homilía, porque si no las olas lo podían volcar, y de hecho, pues sí hubo 2 o 3 olas que lo movieron bastante como para que la gente se asustara, ¿no? Y, y lógicamente uno se acuerda en esa situación pues del Señor andando sobre las aguas. Y el Señor andando sobre las aguas, que eso a lo mejor pues los guías espirituales pues lo citaban, ¿no? Pero no citaban pues que eso era un ejemplo, una muestra de los dotes del cuerpo transformado. Luego Cafarnaúm, que está al borde pues estuvimos y tuvimos misa en un lugar que se descubrió en el siglo XVIII-XIX por los franciscanos, y que hoy en día pues se da porque aquello es Cafarnaúm y que allí estaba la casa de Pedro, donde se instaló nuestro Señor al principio de la vida pública. Y entonces, pues ahí es donde pues, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿no? Todas estas cosas. Y, y luego, pues después de la misa pues, y del paseo por el lago, pues fuimos a un restaurante en donde te ofrecían pescado o pollo.
pues yo cogí pescado. Y claro, es inevitable, pues uno, pues acordarse de que en la última aparición en Galilea, pues el Señor les tenía previsto allí un pescado, ¿no? Y después del pescado, pues viene la conversación aquella de cuando seas mayor, em, otro te ceñirá, te llevará donde no quiera, ¿no? Así como en Cafarnaún le dice, pues tú eres Pedro sobre esta piedra, pues un poco más adelante, unos años después, en el mismo escenario, pues le dice, te llevarán a donde no quieran. Y él dice, ¿y este señor, el que viene detrás? Y le contesta, ¿y si yo quiero que este se quede aquí hasta que yo vuelva? Como hablando de una posible iglesia joanina, pues todo eso saltaba a los ojos a mis ojos, ¿no? Que estaban allí. Un poco más allí, pues nos llevaron a Tabga, creo que se escribe así, donde fue una o las dos multiplicaciones de los panes, porque las dos multiplicaciones de los panes fueron en primavera, se dice que se sentaran en la hierba, y entonces, claro, en primavera la primera cosecha es la de cebada, y con esos panes de cebada durante 49 días el Señor mandó hacer la ofrenda de primicias. Y claro, te viene a la cabeza pues todo lo que significan las primicias cuando llegue el momento de el hambre de la palabra. Y entonces el Señor les dijo a los apóstoles, dadles vosotros de comer. Que eso no solo se refería a la materialidad de aquel momento, sino que se refería al momento del hambre de la palabra. Los hombres buscarán la palabra, que es el momento actual y mucho más cuando llegue el anticristo, ¿no? Y entonces, ¿con qué se les da de comer? Con pan de primicias. Con las primicias. Es que saltaban todas las cosas una detrás de otra, ¿no? En aquel ámbito. Y luego nos llevaron a Caná, en donde el Señor en Caná transformó el agua en vino en unas bodas. Y lo mismo, pues allí era fácil recordar pues la transformación del cuerpo y el matrimonio, ¿no? El sacrificio, el sacramento del paraíso terrenal. El que probablemente pues será como sacramento, como rito, el único que quede en la nueva tierra, ¿no? Porque habrá Eucaristía viviente, porque no sé qué ritos tendrá esas cosas, pero desde luego, otra vez, en la nueva tierra, el sacramento principal fue el que se desechó con el pecado original en el paraíso terrenal. La piedra que desecharon los arquitectos, esa viene a ser la piedra angular. Por supuesto que eso se refiere a Jesucristo, pero se refiere al sacramento del matrimonio. Hoy en día, este mundo está que zozobra porque otra vez se ha puesto el sacramento del matrimonio absolutamente atacado y destruido. Allí también está, pues lógicamente, pues en Galilea, el lugar donde el Verbo se hizo carne, ¿no? El Verbo se hizo carne y también, pues, donde era con San José, vivía San José, la Virgen, la Sagrada Familia, la vida oculta, 30 años, allí fue, ¿no? Entonces, allí nos llevaron, por ejemplo, a la fuente de la Virgen en Nazaret, que por lo menos recuerda mucho aquello que decía nuestro Señor, ¿no? De sus entrañas manarán ríos de agua viva. El agua que yo les daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Esto lo dijo luego ya en Jerusalén, pero lógicamente todo era el manantial, aquel que surtía Nazaret y que siempre eran origen de las poblaciones, ¿no? Donde había agua. Y luego el lugar donde el Señor se hizo carne, dice, donde se unió la divinidad con la humanidad.
que el Señor nos invita en cada misa, en cada acto de la espiritualidad, de la divina voluntad, ¿no? En lo que hemos hablado muchas veces de la Eucaristía viviente. Eso es lo que el Señor está esperando, que llegue la transformación para que esa unidad de divinidad y humanidad sea también en nosotros, sea perfecta, ¿no? Bueno, no tan perfecta como en él mismo, pero ese es el modelo Jesucristo, ¿no? Y por otro lado, la maternidad de Jesús en ese lugar, ¿no? La maternidad que es junto con la maternidad de la nueva humanidad, la del Hijo varón, la de la Virgen de Guadalupe. Pues todo eso pues venía haciendo eco ahora, ¿no? Luego, pues la peregrinación llegó a Judea, que claro, se ve, pues esto era la zona de Qumran, cerca del Mar Muerto, totalmente árida. Allí si hay palmeras, normalmente son cultivadas además. O por ejemplo, esto me llamó mucho la atención, o sea, no por sabido, una vez que lo ves, deja de sorprenderte, ¿no? Que es, pues, todo el Monte de los Olivos, que es un valle de la muerte, un valle de la muerte directamente, ¿no? Eh, Todos los judíos tienen la tradición de que por ahí vendrá el Mesías, entonces la puerta de Oriente, tal, no sé qué, entrará el Mesías al templo y entonces resucitarán y entonces quieren estar en primera fila, ¿no? Y por eso se han enterrado allí. Una creencia en la resurrección, muy bien, tal, pero bueno, desde mis ojos, dices, bueno, esto sí que es un cementerio de primera, ¿no? De siglos, requete siglos, y por el cual, pues bueno, pues vas bajando todo, pues no sé si serán 100, 200 metros, todo lo que se va bajando en el Monte de los Olivos, pero es una tumba constante, ¿no? Y entonces, claro, dice uno, bueno, eh, eh, pues ahí es donde el Señor, abajo del Monte de los Olivos, es donde está el huerto de Getsemaní, y también cerca del huerto de Getsemaní, pues otra de las cosas que la tradición yo diría bizantina, apoyada en este caso en el Evangelio apócrifo de Santiago, si no me acuerdo mal, en donde pues hablan de que la Virgen murió y entonces allí fue enterrada. Una murió en un lugar en Jerusalén y fue llevada a enterrar allí, al Huerto de los Olivos, cerca del Huerto de los Olivos. Esta es una de las pinturas que lo muestran cerca de donde dicen estar el sepulcro, ¿no? Pero entonces, claro, Jerusalén, primero, ¿cuál es mi sensación, ¿no? de haber estado pues, 5 días en Jerusalén? Pues es una ciudad zoco, en donde te venden de todo, ¿no? A mí estuve a punto de comprar un sofá, pero como no sé regatear, pues no lo compré al final, ¿no? Una de esas trompetas que se suenan en la fiesta de las trompetas, ¿no? En la que se palpan en esa ciudad zoco las divisiones, pero no solo entre judíos y musulmanes y cristianos, sino entre ritos cristianos, algo que es, bueno, una verdadera vergüenza, ¿no? O sea, no se llevan nada bien entre las distintas confesiones, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, es una cosa sorprendente, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo, aquellos del otro, y vivimos, y si hace falta, vivimos en la azotea, pero es para decir que esto es mío, ¿no? Y no tuyo. Y entonces, bueno, entonces, claramente en esa ciudad, eso de que va a venir ahí el Mesías, pues lo tengo yo ahora mismo muy en duda, ¿no? Porque, claro, el Mesías no va a venir ahí, va a venir a la Nueva Jerusalén, ¿no? A donde tiene que ser otra Jerusalén en la que
el Señor ponga pie en tierra, y bajar una Jerusalén que baja del cielo, y no esta que se ha generado en la tierra con el paso de los siglos, que es un verdadero galimatías, sí, lleno de recuerdos y voy a decir, ni siquiera tan lleno, porque al final pues son cuatro cosas las que al final hay, ¿no? O sea, no hay mucho más. Luego en Judea está Ain Karim, que también fuimos. Ain Karim es el lugar del bienaventurada porque has creído. Y precisamente, lógicamente, dices, pues hay que ver hoy lo que falta de fe en las promesas escatológicas de la tierra nueva, de la vuelta de la inmortalidad, de las primicias. Y lo ibas viendo, no ya porque vieras tal o cual iglesia, tal o cual lugar, lo veías por el comentario de los guías, ¿no? Los guías eran eruditos del dato histórico, que si el apócrifo era del año cual, que si la iglesia era del año no sé qué, que si esto es de periodo bizantino, periodo de las cruzadas o lo que quiera, pero desconocedores absolutamente, como ahora pondré algunos ejemplos, de lo que es llevar ese dato histórico a calentar el corazón, ¿no? De los que están llevando, y lo digo con pena, porque claro, eran sacerdotes, y de algún modo pues dice uno, bueno, pues esto es una muestra fehaciente de cómo está hoy en día la Iglesia y su situación, ¿no? De racionalismo, divisiones, etcétera, ¿no? Ahora contaré alguna anécdota también, ¿no? Luego, un poco más adelante, en Judea está el muro de separación con los palestinos. No mereció ni dos frases, nada más que señalar que allí estaba, por parte de los guías y tal, pero mientras pasábamos con el autobús. Pero ese muro de separación con los palestinos es muy significativo desde el punto de vista escatológico, porque en Ezequiel 38 dice que la invasión de Gog va contra un pueblo sin murallas. Luego es evidente que la invasión de Gog no será sobre el Israel actual. Y la gran prueba es el gran monstruo de muro que aún siguen construyendo, pero ya está muy terminado, muy avanzado, porque es de un pueblo sin murallas en absoluto. Israel es un pueblo con murallas. En Israel, como decía antes, pues más de medio Israel o medio Israel es de los palestinos, de los árabes, perdón, de los musulmanes, lo cual es muy sorprendente. Luego, pues lógicamente estar en Belén, en la gruta del nacimiento, es lo mismo que estar en Nazaret, en lo que era la casa de la Virgen, pues es la parte de la casa de la Virgen que está allí, porque los ángeles se llevaron la otra parte a Italia, ¿no? Al Loreto. Pues entonces, pues lógicamente también la aparición del Dios hombre. Una cosa es la encarnación, otra cosa es la aparición. Algo parecido está ocurriendo con las primicias. Las primicias estamos en periodo de formación, de gestación, y algún día llegará la aparición, el nacimiento, la realidad. Es evidente. El paralelismo Nazaret-Belén con lo que estamos viendo en este momento en las primicias, ¿no? Luego, el tema que ya les he dicho antes de la tradición de la muerte y el entierro de la Virgen, ¿no? Que los eruditos guías fundamentaban en dos iglesias distintas, etcétera. Y yo decía, digo, hay que ver lo que es la ciencia humana, que cuando se nombraba a alguno de los místicos, sobre lo que dicen los místicos sobre la muerte, la
Asunción de la Virgen, que hoy en día ya no es que sean de los místicos, es parte del dogma. Bueno, pues cuando cuando alguien nombraba algo de los místicos, enseguida la respuesta era a saber lo que han visto. Punto. Y digo yo, pues de la mismo modo se podría decir a saber lo que inventó el del Evangelio Apócrifo, porque es que inventó es seguro. Pues, y sin embargo, con el Evangelio Apócrifo, aquello es tradición, y por tanto de la santa tradición, ¿no? Y sin embargo, los místicos son a saber qué ha visto, ¿no? Así está la iglesia hoy en día, ¿no? Es una pena total, ¿no? Pero fíjese, yo me di cuenta también allí de una cosa, y es que hay una tradición sostenida incluso por dos iglesias en Jerusalén, iglesias que ahora veremos, una de ellas ha sido basílica durante muchos años, muchos siglos, seguramente un par de siglos, ¿no? En donde se dice que la Virgen murió. Y otra tradición, donde hay otra iglesia, donde se dice, aquí fue enterrada. Y entonces aquí vino a los 3 días, vino Jesucristo y se la llevó. Bueno, y yo digo, sí, pues si la tradición esta fuera tan fehaciente y tan santa, ¿por qué el Papa Pío XII, cuando enunció el dogma, no dijo, de acuerdo con la santa tradición, la Virgen después de morir y ser enterrada, resucitó y fue llevada al cielo? No dijo eso. El Papa Pío XII se saltó la tradición supuestamente científica y santa y dijo, después del curso de su vida, fue llevada al cielo. ¿Qué pasa? ¿Que el Papa Pío XII no sabía las tradiciones que había de los lugares santos? Pues se las saltó. ¿Por qué se las saltó? Pues a lo mejor porque conocía revelaciones místicas, conocía otras muchas cosas y le encajaba poco. Y hablando ex cátedra, no dijo, de acuerdo con las tradiciones, tal, sino que dijo, terminado el curso de su vida en la tierra, y le faltó muy poco para decir sin morir, ¿no? Que es lo que dicen los místicos, María Valtorta y otros, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues estuve un poco porque me equivoqué y en vez de ir en una dirección fui en otra. Estuve en la cumbre del Monte de los Olivos. Lógicamente, la cumbre del Monte de los Olivos es donde está la ascensión. Y el Señor, ¿qué le dice a los apóstoles, los ángeles en aquel momento? Volverá como lo habéis visto marchar. O sea, en todos los sitios hay un eco escatológico, si se quiere ver. Pero si no se quiere ver, aquello es una iglesia del siglo III que montaron no sé quién porque hizo no sé cuántos y ha sido destruida 3 veces y reconstruida otras 4 y hoy en día los franciscanos y no sé qué, y ese es la constante monserga de los guías. Insoportable, al fin y al cabo. En la iglesia de las Paternoster, que está también allí cerca de la Ascensión, pues claro, allí el que quiere vivir la divina voluntad, pues allí es por donde la primera vez que nuestro Señor explica, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tiene todo el poder de todas las cosas, pues que se resumen en esa frase, se resume toda la espiritualidad de la divina voluntad. Bien entendida, lógicamente. Aquí tiene otro ejemplo esta es la maqueta del Jerusalén del siglo I, que está en el museo, un museo de Estado de Israel, que creo que es el mismo del Holocausto. En fin, no estaría seguro porque no nos enseñaron nada del Holocausto, sino nos enseñaron esta maqueta que está en el exterior del museo y que es una maqueta pues grande. Ya se ven aquí los paraguas que estaba de la gente que estábamos visitando aquello, ¿no? Este es el templo de Salomón,
fin, detrás había distintas cosas. No es el momento ahora de entrar, pero esta es la maqueta del siglo VII, antes de ser arrasada Jerusalén. Entre esta maqueta y esta maqueta, pues, ¿qué vienen? Primero los romanos. Arrasan Jerusalén, construyeron una Jerusalén que no es tan intrincada como se ve en esta maqueta, sino que tiene grandes avenidas rectas que luego se ven tal, en fin, en excavaciones y porticadas para llevar los carros, las cuadrigas y todo lo que hiciera falta. Y en aquella Jerusalén, algún día los romanos también son arrasados. Y entonces vienen el emperador de Occidente, del Imperio de Occidente, los bizantinos, Santa Elena, con todo su hijo emperador Constantino, y levantan parte de lo que los romanos habían tapado, y terminan construyendo otra Jerusalén, de algún modo, sobre una Jerusalén que ha sido terraplenada por los romanos. Aquí no era nada en absoluto terraplenada, aquí ya lo era. Y aquí tenemos las dos basílicas. Esta es la primera basílica de lo que hoy es Santo Sepulcro, el sepulcro más o menos queda en este lado de la cúpula, y la otra basílica que es la dedicada a la Virgen. Aquí pues murió la Virgen y hasta una basílica, los bizantinos. Y tú dices, ¿y hoy qué queda de esto? Bueno, pues esta basílica de Santo Sepulcro ha sido remodelada 27 veces, al final es bastante más pequeña que la que había entonces, en el tiempo de los bizantinos. Y de la otra que queda, pues una iglesia que no es ni sombra de esta basílica. Es decir, ¿por qué pasó al mundo bizantino? Al mundo que empezó con Constantino, siglo IV, tal. Pues, ¿qué le pasó? Que vinieron los persas en el 630 y tantos, siglo VII, y lo arrasaron. Lo mismo que los romanos habían arrasado a los judíos. Lo mismo que los bizantinos habían arrasado a los romanos. Y ahora eran los bizantinos. Pero claro, hay una pequeña diferencia. Aquí ya se había ido Dios de este templo. Aquí eran, teóricamente, dos sagrarios, grandes sagrarios, aparte de otras iglesias que pudiera haber. ¿Verdad? ¿Por qué el Señor deja arrasar esta civilización? Y también una civilización cristiana. Pues el patrón es el mismo, a poco que uno piense dos veces. Por supuesto, esto no lo dijeron los guías, ni entre una maqueta y otra hubo 2 días y los guías no estaban para este tipo de interpretaciones, pero salta a la vista en el momento que has pasado por las dos, ¿no? Digo, ¿por qué se destruye el mundo, la Jerusalén judía? Pues lo dice el Señor. Ahora veremos la siguiente, que es el Señor lloró sobre ella. Digo, porque no has sabido darte cuenta del momento de tu visita. Bueno, y entonces pasó lo mismo aquí con los bizantinos, porque no has sabido. Pues la verdad que uno piensa y dice, ahí va, pues ¿qué es lo que pasó en el siglo VI? En el siglo VII, primero del séptimo, sexto. Pues, el arrianismo, Jesús no es Dios, Jesús es hombre. Pues Dios castiga igual el templo de los judíos, donde él había estado, que en los templos bizantinos donde él había estado. Todavía estoy analizando, porque después de esta primera oleada de persas y musulmanes en el siglo VII, vienen los cruzados y vuelven a instalar durante 2 siglos. Pero todavía no me ha dado tiempo a indagar, por supuesto. De los guías no esperaba que tales pensamientos, ¿no?
Pero entonces, ¿por qué vamos a ser arrasados nosotros? ¿Por qué está predicho todo lo que está predicho para el nuestro? Pues porque hacemos lo mismo que en la historia han hecho pues los bizantinos, llamados cristianos, y que tenían unas tradiciones, vaya usted a saber, y que hoy están enfrentados con los católicos en el Santo Sepulcro y que lo que haga falta. O sea, es que estamos repitiendo la historia. Por tanto, se nos vienen los mismos castigos una vez detrás de otra, ¿no? Es lo que yo veo. Dos pueblos arrasados por la misma razón. Aquí está la iglesia, esta foto está tomada desde la iglesia del Dominus Flevit. Dominus Flevit significa al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella. El Señor lloró. Estas son unas cúpulas de una iglesia ortodoxa rusa y aquí al lado está las cúpulas de las mezquitas actuales, ¿no? Bueno, entonces, claro, bajando entre tumbas, el Monte de los Olivos, a mitad de la bajada está esta iglesia, donde los franciscanos tienen como un pequeño reducto ahí, rodeado de tumbas por todos lados, y entonces explica, recuerda lo que decía el Evangelio, mientras decía, no basta decir, como decían los guías, aquí es donde el Señor lloró sobre la ciudad, es que hay que leer un poquito más, y dice, mientras decía, si no, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Lo mismo que nos puede decir hoy en día el Señor, a la iglesia, a todo esto. Es que no sabemos lo que conduce a la paz. Está escondido. Pues vendrán días sobre ti en que los enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco por todos lados. Te arrasarán con tus hijos dentro y no quedará piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Vaya, es que esto, yo diría, es directamente aplicable a la segunda venida, a la nueva venida. Entonces, ¿cómo se puede estar en este lugar? Yo me quedaba maravillado, sin hacer mención a esta frase y sin decir, oye, que nosotros ya estamos a puntito, de lo mismo, porque el mundo nuestro, en vez de ser sal, ya no somos sal, ya la sal se ha pervertido, etcétera. Lo mismo que ocurre hoy. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Este era el río Jordán, ¿no? Fuimos al río Jordán en mitad de un desierto, del desierto solamente pues una pequeña planicie cercana que tiene más cultivos, pero tampoco muchos, ¿eh? Y allí había gente pues, de distintos grupos, algunos bautizándose o rebautizándose, como se ve aquí en estas aguas absolutamente turbias, ¿no? Y entonces, pues aprovechando esta circunstancia, pues allí nos hicimos, pues renovamos las promesas del bautismo un poco más arriba, donde hay una especie de lugar para poder sentarse, etcétera, un grupo y ser. Y allí nos dieron pues una pequeña charla espiritual, los guías espirituales de la peregrinación. Y claro, uno ve esto en el Jordán y uno dice, bueno, luego aquí estoy con mi mujer, esto es el Jordán, pues. Y entonces, pues uno dice, bueno, pues aquí también pasaron otras cosas, ¿no? Porque en el Jordán es por un lado donde entraron a la nueva, a la tierra prometida, el pueblo. Fijaros si eso tiene connotaciones escatológicas, ¿no? Tenemos hoy en día una tierra prometida a la que vamos a entrar. Y que se puede pues, allí mismo hablar, ¿no? Si se quiere, pues eso, hasta sacándole punta al hecho de que el río se secó, ese riachuelillo, y entonces pudieron pasar a pie enjuto, etc. Y, y también ahí Elías fue arrebatado.
paseaba con Eliseo, cuando, bueno, sucedió todo aquello de que viene unos carros de fuego y tal, y le dice, Padre mío, tírame el manto y tal, y en fin. Bueno, y empieza Eliseo también su ministerio a partir de ahí. Pero claro, uno dice, bueno, Elías volverá. ¿A qué volverá Elías? Pues lo dice Malaquías, en la última frase del Antiguo Testamento. A devolver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Nuestra peregrinación era de abuelitos, básicamente. Todavía podemos andar y caminar y esas cosas, pero la media yo creo que superaba claramente los 60. 100 personas, 60 años. Digo yo, es que en cuanto empezabas a hablar con unos y con otros, todos te contaban su historia ¿de qué? De que sus hijos, pues uno me decía, yo tengo 5 hijos casados como tú y tal, 5 hijos como tú, casados ya todos, pero 4 están separados. Pero bueno, historias así, todas las que queráis, ¿no? Entonces digo yo, caray, qué sitio más estupendo, hasta espiritualmente, para decir esto de dar esperanza y decir a devolver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Total, que ya aquí, después de que el guía espiritual dio su meditación sobre las promesas del bautismo, breve de 10 minutos o lo que fuera, pues yo le dije, oiga, pero aquí han ocurrido otras cosas y tal, y no sé qué. Contestación, el día que tú organices una peregrinación, hablas de lo que quieras. Bueno, pues es que esto es la iglesia, es que esto es el momento actual. Realmente esto es lo que es significativo. Es una imagen, esta peregrinación, perfecta de hasta qué punto la iglesia está ciega respecto a la escatología. Asombroso, ¿eh? Pero asombroso. Por tanto, así me fue en Tierra Santa, con los ojos y oídos bien abiertos. No oí nada, pero oí mucho, de algún modo. No sé si una vez que termine ahora una serie de programas con Mundo Católico, a lo mejor escribo un breve libro que se llame Peregrinar a Tierra Santa, para que por los ríos de peregrinos que van para allá vuelvan con algo más en el zurrón, ¿no?